Gracias por ver este video. Te mando un gran saludo y bienvenidos a el reto número 2, NIA 720. Me presento, soy el alumno Montiel Cosca Rodolfo Ángel de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Campo 4, de la licenciatura en Contaduría de la materia de Fundamentos de Auditoría, materia impartida por el profesor Argenis Iván Mejía Chavarría. Si bien, comencemos. La norma internacional de auditoría 720, revisada, las responsabilidades del auditor con respecto a otra información, nos habla básicamente de que trata sobre las responsabilidades que tiene el auditor con respecto a otra información, tanto financiera como no financiera. En esta incluye el informe anual de una entidad, cuyo dicho informe puede consistir en un solo documento o en un conjunto de documentos que tienen el mismo propósito. Si bien esta NIA está redactada en un contexto de una auditoría de estados financieros realizada por un auditor independiente, las responsabilidades del auditor en relación con otra información son aplicables con independencia si el auditor obtiene la información antes o después de la fecha del informe de auditoría, las cuales las responsabilidades del auditor según esta NIA no constituye un encargo que proporcione un grado de seguridad sobre esta información, ni imponen al auditor la obligación de obtener un grado de seguridad acerca de la otra información. El auditor leerá y considerará a la otra información, pues si en ella existe la incongruencia material entre otra información y los estados financieros, el conocimiento obtenido por el auditor. Estas incorrecciones materiales también pueden influir de manera inadecuada en las decisiones económicas de los usuarios. Para quienes se prepara el informe de auditoría, pueden indicar que existe una incorrección material de los estados financieros o en relación con la otra información. Si bien esta información debe evitar asociarse deliberadamente con la información que estime que contiene una declaración materialmente falsa o que induza al error. Declaraciones o información preparadas de manera negligente que omite u oculta información que debe ser incluida. La otra información puede incluir cantidades u otros elementos que pretenden ser igual. Su función es resumir y proporcionar mayor detalle de acerca de las cantidades u otras partidas que figuran en los estados financieros y otros elementos que el auditor ha obtenido a través de la auditoría. Objetivos. Tener en cuenta si hay una incongruencia material entre la información y los estados financieros. Se debe de tener en cuenta si hay una incongruencia material entre la otra información y el conocimiento obtenido a través de la auditoría, y responder de manera adecuada cuando el auditor detecta que parece que existan dichas incongruencias materiales y cuando llega a su conocimiento o de cualquier otro modo que parece que la otra información contiene incorrección material. Requerimientos. En la obtención de información debe determinar mediante discusiones con la dirección si el documento o los documentos comprenden el informe anual y el momento en el que la entidad prevé publicarlos. Se dispondrá lo necesario con la dirección para obtener oportunamente antes de la fecha del informe de auditoría y con una versión final del documento. Si bien, cuando alguno o todos los documentos indicados no vayan a estar disponibles hasta después de la fecha de informe de auditoría, se solicitará a la dirección una manifestación escrita en la que se proporcione una versión final del documento. Lectura y consideración de la otra información. El auditor se encargará de leer la información y considerarle si hay una incongruencia material, pues en la otra información y en los estados financieros, como base está la consideración de evaluar su congruencia. El auditor se encargará de comparar cantidades u otros elementos seleccionados hacia la otra información. Pues, al leer y al considerar la otra información, el auditor se mantendrá atento a la presencia de indicios de existir incorrecciones materiales, así como también el conocimiento adquirido a través de la auditoría. Respuesta
cuando parece que existe una incongruencia material o una incorrección material en otra información. Si el auditor detecta que parece que existe una incongruencia o incorrección del material, esta se discutirá la cuestión con la dirección y si es necesario aplicará otros procedimientos para concluir si son una incorrección material en la otra información y en los estados financieros y la actualización del conocimiento de la entidad y su entorno. Respuesta cuando el auditor concluye que existe una incorrección material en la otra información. Si el auditor concluye que existe una incorrección material, este solicitará a la dirección que corrija la otra información. Si la dirección A acepta hacerlo, el auditor determinará que la corrección se ha realizado. Y B, si se rehúsa hacerlo, el auditor se comunicará con los responsables de gobierno de la entidad acerca de la cuestión y solicitará que se realice la corrección. Si bien, después de comunicarse con los responsables de gobierno de la entidad, el auditor adoptará las medidas adecuadas, incluido, si se corrige la otra información, aplicará procedimientos necesarios en función de las circunstancias. Y B, la renuncia al encargo si las disposiciones legales o reglamentarias aplicables así lo permiten. Respuesta cuando existe una incorrección material en los estados financieros y cuando el auditor debe actualizar su conocimiento en la entidad y de su entorno. Si como resultado de la aplicación de los procedimientos anteriores, el auditor concluye que existe una incorrección material de los estados financieros y que se debe actualizar el conocimiento de la entidad, de su entorno, y el auditor responderá de manera adecuada de conformidad a esta NIA y a otras. El informe. Si bien el informe de auditoría incluirá una sección titulada Otra información o algún título adecuado, cuando en la fecha del informe de auditoría, cuando se haya obtenido o se espera obtener una información en una entidad cotizada y cuando el auditor ya haya obtenido parte o la otra información de una entidad no cotizada. Cuando el informe de auditoría se habrá concluido, en una sección de la otra información en conformidad al apartado 21, y esta incluirá A, una declaración del responsable de la otra información, B, una identificación de la otra información obtenida por el auditor antes de la fecha de auditoría y, en el caso de una auditoría de los estados financieros, de una entidad cotizada, a través de la información. C, una declaración de que dé la opinión del auditor que no cubre la otra información y en consecuencia de que el auditor no expresa ninguna opinión y ninguna otra forma de conclusión que proporcione de un grado de seguridad sobre esta. D, la responsabilidad de la descripción de un auditor con respecto a la lectura, consideración e información sobre esta, y según la cual requiere esta NIA. Y E, cuando se haya obtenido otra información antes de la fecha del informe de auditoría, lo cual crea una declaración del auditor que no tiene nada con lo que informa al respecto y que el auditor ha concluido que existe una incorrección material en la otra información y que no ha sido corregida. Si bien cuando el auditor expresa una opinión con salvedades o desfavorable, en conformidad a la NIA 705, el auditor considerará la declaración requerida. Documentación. Al aplicar los requerimientos de la NIA 230 según aplica la presente, el auditor incluirá en la documentación de una auditoría la documentación de los procedimientos aplicados de conformidad a la NIA y la versión final de la otra información sobre que el auditor realizó el trabajo que requiere esta NIA. Si bien la otra información es una información válida y que debe ser confiable, pues es información que se utilizará para el nacimiento de la opinión del contador y auditor. Conclusiones. Si bien esta NIA 720 trata sobre las responsabilidades que tiene el auditor,
con respecto a otra información incluida en documentos que contienen los estados financieros. Ahora, la NIA 720 incluye lineamientos sobre la responsabilidad que tiene el auditor en relación con la otra información, correspondientemente al dictamen de auditoría, entiéndase como otra información, la información financiera y no financiera. En concreto, la otra información puede estar contenida en informes e indicadores financieros, datos no financieros de los directivos, administradores y socios, informes trimestrales de gestión, datos sobre inversión de capital, resúmenes financieros destacables e información de las operaciones de la entidad de una dirección. En consecuencia, el auditor no tiene responsabilidad si se determina si la otra información se presenta es de forma correcta o incorrecta. Sin embargo, se hace necesario examinarla porque es posible que contenga incongruencias o incorrecciones que puedan relacionarse con nuestra información. Otros ejemplos de otras informaciones. Sin nada más que decir, hasta luego, hasta pronto y gracias por ver este video.